¿Cómo se pasa de la desesperación más absoluta, de sentir que el mundo se ha desmoronado por completo, a una esperanza arrolladora en solo unos pocos versos? Hoy vamos a explorar un texto antiguo que traza precisamente ese viaje, el capítulo final del libro de Miqueas. Tenemos entre manos varias explicaciones y desgloses de este capítulo, basados en la versión Reina Valera de la Biblia. La misión es desentrañar este pasaje tan denso que arranca con un lamento por la corrupción total y termina con uno de los cantos de alabanza más potentes de todo el Antiguo Testamento. Es que es una montaña rusa, de verdad. Totalmente. Y es un texto que, aunque antiguo, tiene una resonancia increíblemente moderna. No es solo un documento religioso, es el espejo de una sociedad en crisis. Miqueas describe un colapso moral que va desde la corrupción de los líderes hasta la ruptura de la confianza en el núcleo más íntimo, la familia. Pero lo realmente crucial, el motivo por el que se sigue estudiando, es el giro que da, el cómo se encuentra una salida en medio de ese túnel. De acuerdo. Pues vamos a meternos de lleno en ese túnel. Empecemos por el punto más bajo. Ese lamento inicial que describe una sociedad donde, literalmente, parece que no queda nada bueno. El capítulo arranca con una imagen potentísima. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Uf, El profeta se siente como alguien que llega a un huerto esperando encontrar algo y descubre que ya ha sido completamente cosechado. No queda ni un racimo, ni un higo. Es una metáfora de una búsqueda desesperada de bondad en una sociedad vacía. es una imagen de esterilidad moral total. Lo que los análisis subrayan es la soledad del profeta. Él busca un hombre recto, uno fiel, y no lo encuentra. No es que haya pocos. No, es que no hay. Y a partir de ahí, el texto se convierte en una radiografía detallada de esa podredumbre social. No se queda en la queja general, sino que apunta directamente. Y lo hace sin pelos en la lengua. Habla de cómo los gobernantes y los jueces exigen sobornos, de cómo los poderosos dictan sus deseos codiciosos y luego lo confabulan. Claro. Da la sensación de una red de corrupción perfectamente organizada. Totalmente. La frase «todos acechan a sangre» es brutal. Pinta una sociedad depredadora, donde la gente se caza entre sí por beneficio propio. Y luego está esa otra imagen que mencionan las fuentes, que incluso el mejor de ellos es como el espino. Como un espino. Sí, un espino por definición te hace daño si te acercas. La idea es que incluso la persona que podría parecer la más decente, en el fondo es peligrosa. No hay refugio seguro. Y aquí es donde el texto lleva a la desolación a un nivel casi insoportable, porque la lleva al hogar. Los versículos 5 y 6 advierten: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado cuídate. Es tremendo. Los enemigos del hombre son los de su casa. Habla de hijos que deshonran a sus padres, de nueras contra suegras. Un momento, ¿hay que tomar esto literalmente? Suena tremendamente cínico. Los materiales explican si es una hipérbole o un reflejo real. Es una pregunta excelente, porque nos obliga a entender la gravedad de lo que se describe. A ver, los comentaristas coinciden en que si bien el lenguaje es poético y tiene fuerza retórica, Claro. refleja una desintegración social real. El tejido social se compone de lazos de confianza. Empiezas confiando en tu familia, luego en tus amigos y vecinos y finalmente en tus líderes. Miqueas invierte ese orden para mostrar el colapso total. Ah, claro. Si ya no puedes confiar ni en tu propia casa, ¿qué te queda? Es el suelo hundiéndose bajo tus pies. La familia era el último baluarte de seguridad en el mundo antiguo, y el texto dice que incluso ese baluarte ha caído. O sea que no es solo una queja, es un diagnóstico. El punto final de la descomposición social es cuando la corrupción lo ha invadido todo, hasta las relaciones más básicas. Exacto. Es el punto más bajo. No se puede caer más. Y es precisamente por eso que el giro que viene a continuación es tan impactante. Y es que, justo en medio de esa oscuridad total, de ese diagnóstico sin esperanza, el texto da un giro de 180 grados con una sola conjunción: más. Más. El lenguaje cambia de un lamento sobre ellos y nosotros a una declaración personal: más yo. Este es el gozne sobre el que gira todo el capítulo. El versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es el punto de inflexión espiritual. En medio del colapso colectivo, surge una decisión individual. Ya.
La sociedad puede haberse rendido, pero el profeta no. Espera, esto me parece fundamental. O sea que, según los materiales, el verdadero punto de inflexión no es un milagro externo. No es que Dios intervenga de repente para arreglarlo todo. No. Has dado en el clavo. Es la manifestación de lo que los teólogos llaman el remanente fiel. La fe verdadera no es la que depende de que las circunstancias sean favorables, sino la que se ancla en el carácter de Dios a pesar de que las circunstancias sean un desastre. Fíjate en la progresión de los verbos. Miraré, Es una acción. una acción deliberada sí. Luego esperaré, que es una postura de paciencia y confianza. Y la certeza final, me oirá. Es una fe activa, no una resignación pasiva. Me gusta mucho esa idea de fe activa. No es sentarse a esperar a que la tormenta pase, sino una elección consciente de mirar al faro en medio de la tormenta. Es un acto de rebeldía espiritual contra la desesperanza. De hecho, es el único acto posible cuando todo lo demás ha fallado. Cuando los líderes, la sociedad y hasta la familia te han fallado, la única opción es mirar hacia arriba. Es una fe que nace de las ruinas. Y por eso es tan fuerte. Exacto. Y a partir de esa decisión, la perspectiva cambia por completo. El tono ya no es de lamento, sino de desafío. El profeta empieza a hablarle a un enemigo, que los análisis sugieren que podría ser Asiria o Babilonia. Una nación opresora, sí. Y le dice algo increíble. No te alegres de mí, enemiga mía. Cuando cayere me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Es una declaración de victoria desde una posición de derrota aparente. El profeta no niega la caída, no niega que está en tinieblas. No, lo reconoce. Reconoce la grave su situación, pero se niega a que esa realidad tenga la última palabra. La confianza que ha depositado en Dios en el versículo 7 ahora se convierte en una audaz proclamación pública. Y aquí viene una parte que, para un oyente moderno, puede resultar chocante. El versículo 9 dice, «La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él». Entiendo el punto teológico, pero esta idea de soportar la ira de Dios puede sonar a, no sé, a masoquismo o a una justificación del sufrimiento. ¿Cómo distinguen los análisis entre una aceptación sana de las consecuencias y una resignación culposa? Es una distinción crucial. Los textos no lo presentan como masoquismo, sino como un acto de profunda honestidad y madurez espiritual. Vale. En lugar de culpar al enemigo o a las circunstancias, el profeta dice, «Asumo mi parte de responsabilidad. Nuestro sufrimiento no es arbitrario, es la consecuencia justa de nuestras acciones». Esta admisión de culpa es, paradójicamente, el primer paso hacia la liberación. Claro, si no reconoces la enfermedad. No puedes aceptar la cura. O sea que es un sí he fallado y acepto las consecuencias. Pero mi historia no termina aquí. Porque inmediatamente después de aceptar el juicio, expresa su confianza en la vindicación. Dice que Dios mismo juzgará mi causa y hará mi justicia. Él me sacará a luz. Es como si dijera, mi juez es también mi abogado defensor. Una descripción perfecta. Es la confianza en que el mismo Dios que es justo para disciplinar es también fiel para restaurar. Ya. Los materiales lo resumen con una frase muy potente. Dios hiere, pero también sana. La disciplina no es el fin, es el medio para un fin restaurador. Y esa restauración, que empieza como una fe personal, se expande a una promesa nacional. Y es una promesa muy concreta. Los versículos siguientes, del 11 al 13, hablan de reconstruir los muros, de anular decretos opresores. Y algo muy significativo para el pueblo de Israel, la promesa del regreso de los exiliados de mar a mar y de monte a monte. Desde Asiria hasta Egipto. Exacto. ¿Qué significaría para el público original escuchar estas palabras en medio de la opresión o el exilio? Significaba todo. Era un faro de esperanza tangible. No era una promesa abstracta de todo irá bien. Era una visión detallada de un futuro donde la seguridad, los muros reconstruidos, la libertad, los decretos anulados y la unidad nacional. El regreso a casa. El regreso de exiliados, serían restauradas. Era la promesa de volver a ser un pueblo, de volver a casa. Después de esa visión grandiosa, el tono vuelve a ser íntimo en el versículo 14, con una oración muy tierna. Apacienta a tu pueblo con tu cayado. Es la imagen de Dios como pastor.
¿Por qué ese cambio de escala de la geopolítica a una imagen tan pastoral? Porque la restauración nacional no significa nada si no hay un cuidado personal. La imagen del pastor y su rebaño evoca protección, guía y provisión en un nivel muy personal. Entiendo. Después de la promesa de reconstruir la nación, el profeta pide que Dios cuide de la gente que va a vivir en ella. Y la respuesta de Dios a esa tierna petición es sencillamente abrumadora. Totalmente. Promete hacer maravillas como en el día que saliste de Egipto. Y luego, la inversión de poder es total. Las naciones poderosas, las que antes se burlaban, Ajá. Darán de todo su poderío, lamerán el polvo como la culebra. Es una humillación absoluta. Es una imagen que garantiza que la justicia será completa. La humillación de los opresores es la vindicación pública de los oprimidos. No es una venganza mezquina, sino el reequilibrio cósmico de la justicia. El poder humano, que parecía invencible, se demostrará frágil y ridículo ante el poder divino. Y con esa imagen de los imperios del mundo postrados en el polvo, llegamos al gran final. Después de este viaje increíble, ¿cómo se cierra un libro así? ¿Qué palabra final nos deja Miqueas? Pues lo cierra de la forma más bella y personal posible. Uno de los análisis que manejamos destaca un detalle fascinante. El nombre del profeta, Miqueas, Micayahu en hebreo, es en sí mismo una pregunta. Ah, Sí, ¿quién como Yahvé? Es decir, ¿quién como Dios? Y todo el libro culmina con la respuesta a esa pregunta. es verdad. El capítulo termina formulando literalmente la pregunta que da nombre al profeta. Es el clímax de todo su mensaje. Exacto. Es una doxología, un himno de alabanza que sirve de broche de oro. El versículo 18 pregunta retóricamente, ¿qué Dios como tú? No espera una respuesta, porque la respuesta es obvia, no hay ninguno. Y a continuación, en lugar de hablar del poder o la gloria de Dios, se centra exclusivamente en su capacidad de perdonar. Detengámonos en esto, porque aquí está el corazón de todo. El texto enumera las características de este Dios incomparable. La primera es que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. La segunda, que no retuvo para siempre su enojo. Pero la tercera es la que me parece más revolucionaria, A ver, porque se deleita en misericordia. esa frase es una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento. Los textos insisten mucho en esto. No dice que Dios ofrece misericordia o que la concede. No, Dice que se deleita en ella. El perdón no es un acto a regañadientes, no es algo que Dios haga tapándose la nariz, es su placer, su gozo. Es lo que define su carácter más íntimo. es un cambio de paradigma total. Pensar en un Dios que no solo tolera a los que fallan, sino que encuentra alegría en perdonarlos. Y la imagen que usa para describir ese perdón es increíblemente poderosa. Sin duda. El versículo 19 dice que Dios hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La analogía, como señalan las fuentes, es potentísima. El Mar Rojo. Probablemente evoca la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo. No es un perdón que simplemente cubre el pecado o lo esconde bajo la alfombra. Es un acto de aniquilación. Lanzar algo a lo profundo del mar en el mundo antiguo significaba deshacerse de ello para siempre. Hacerlo irrecuperable. Exacto. Entonces, si conectamos todo, ¿cuál es la conclusión final? El libro cierra vinculando esta misericordia con las promesas hechas siglos antes a Abraham y a Jacob. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la base de la esperanza no está en el comportamiento humano, que los primeros versículos ya han demostrado que es un desastre, sino en la fidelidad de Dios a sí mismo y a su palabra. Claro. Dios perdona no porque el pueblo lo merezca, sino porque es fiel al pacto que hizo con sus antepasados. La esperanza final no se basa en el mérito, sino en la gracia, en el carácter de Dios, no en la capacidad del ser humano. Al final, el viaje por este capítulo es un resumen de la condición humana y la respuesta divina. Nos lleva de un mundo roto, corrupto y sin esperanza a la certeza absoluta de que la misericordia tiene la última palabra. Miqueas comienza con un juicio implacable, pero termina con una gracia sobreabundante. La lección central, según se desprende de los materiales, es que la esperanza última no reside en la mejora de la sociedad, ni en la integridad de los líderes, ni siquiera en la seguridad de la familia, porque todo eso puede fallar. Reside en el carácter inmutable de un Dios cuyo mayor deleite, su firma personal, es perdonar. La última palabra no la tiene la infidelidad humana, sino la fidelidad de Dios. Queda una reflexión final que los materiales no abordan directamente, pero que, bueno, se desprende de esta lectura.
El texto describe a Dios arrojando los pecados en lo profundo del mar, un acto de olvido y aniquilación definitivos. Si el perdón divino se describe de una forma tan radical, ¿qué implicaciones tiene para la forma en que las personas y las comunidades se perdonan o no se perdonan unas a otras? ¿Es posible aspirar a un tipo de perdón que no solo cubra la ofensa, sino que activamente la sepulta para que no pueda ser recuperada y utilizada como arma en el futuro?